Ahora hay que buscarle el rostro social, la justicia social, evitar desigualdades sociales, evitar corrupción, evitar opulencia. Todo eso lo debemos de lograr, creo yo, no desde el escritorio. Uno de las grandes cosas que tenemos que hacer, me parece, y por eso fue esta reforma judicial, ¿sí? Es que tenemos que desamafiar al sistema judicial. De corrupción. Otro tema, por supuesto, la dificultad para estar 3,000 candidatos de diferentes temas en el país en la misma plataforma, pues la información lamentablemente se diluye. Y por mi parte, creo que tenemos que hacer una gran labor de difusión. No solo los ministros y ministras, también la judicatura, las magistraturas y los juzgados de distrito. Pues primero, si les parece, pues vamos iniciando. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por acompañarnos y sumarse a este conversatorio, retos y perspectivas del proceso electoral junio 2025. Y les quiero agradecer a todos a nombre de la Orden Mexicana, Colegios de la Abogacía, Asociación Civil, aquí la doctora Cristina Vizcaíno, que es su presidenta, está aquí con nosotros. Muchas gracias. Y también bienvenidos y agradecerles a nombre del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, una organización civil de derechos humanos. En esta ocasión, tanto el Colegio de la Abogacía como el Instituto, pues hemos decidido trabajar juntos para abrir este, que es el primer conversatorio de otros más que tendremos, pues en una intención de contribuir a la difusión, a que se conozcan a los candidatos, a las candidatas a la Suprema Corte en este proceso y a que más ciudadanos, más ciudadanas los conozcan, ¿no? Y pues eso permita que puedan pues, tener información y recibir como tener elementos para determinar su voto el próximo 1 de junio. Brevemente voy a mencionar la dinámica. Vamos a tener un primer momento en el que les vamos a pedir al doctor Isaac de Paz y al doctor Edgar Corso, y esperamos que en unos minutos el doctor Amiud Dávila también se conecte, que serían los tres candidatos que tendríamos el día de hoy. Entonces, habría un primer momento en que les vamos a pedir que se presenten cada uno de ustedes, su trayectoria, ¿no? Eh, Tendrán ahí un momento, Jorge dará, luego habrá un siguiente momento en el que les haremos les pediremos que nos hagan un primer planteamiento sobre el tema del foro y habrá después un bloque en donde les haremos algunas preguntas que hemos preparado previamente entre el Colegio de la Abogacía y el Instituto, que nos interesa conocer sus puntos de vista. Y habrá todavía una última sección en donde quienes están conectados podrán poner a través del chat preguntas que les quieran hacer a ustedes, ¿no? De manera que también quienes están aquí pues tengan oportunidad de expresar sus intereses, aquellos temas en los que les gustaría escucharles, pues para conocer sus opiniones, puntos de vista y propuestas. Esa es la dinámica que vamos a seguir y reiterarles el agradecimiento al doctor Isaac de Paz y también al doctor Edgar Corso, pero de igual manera a quienes están aquí el día de hoy, ¿no? Entonces, pues con esto, esta introducción y esta breve descripción de cuál sería la dinámica que seguiremos, pues vamos a pasar. Y entonces le voy a dar el uso de la palabra a Jorge Sánchez, que también es consejero nacional de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía, para que modere esta primera parte. Adelante, Jorge, por favor. Pues muchas gracias, Edgar. Gracias, Cristina, presidenta del colegio, que nos acompañas, a toda la membresía, invitados. Muchísimas gracias también al doctor Isaac de Paz y al doctor Edgar Corso. Bueno, comenzaríamos con una primera intervención donde lo que queremos es que se presenten ustedes su perfil, trayectoria y sus propuestas en el contexto de este proceso electoral inédito, ¿no? Para este 2025.
Tendrían cada uno de ustedes hasta 5 minutos en este primer ejercicio y empezaríamos por el doctor Isaac de Paz González, continuaríamos con el doctor Edgar Corzo Sosa y esperando que en ese tiempo también termine de conectarse el maestro Abraham Dávila Rodríguez. Así que, doctor Isaac de Paz, hasta por 5 minutos respecto a trayectoria, perfil, propuestas, bienvenido. ¿Qué tal? Pues muy buena tarde y muchísimas gracias a la OCMA, a todos sus organizadores y organizadoras, al público y por supuesto saludo también al candidato, al doctor Edgar Corzo. Yo soy Isaac de Paz González, tengo el número 40 en la boleta para la Suprema Corte, la boleta de color morado. A lo largo de mi trayectoria, pues les cuento brevemente, yo estudié en la Autónoma del Estado de México, estudié Derecho. Me gradué con una tesis sobre la privatización del sector energético, sus aspectos constitucionales, en el 2004. Después estudié una maestría en justicia constitucional en esa misma facultad, en la UAMX, en Toluca. Y después, de 2013 a finales, a 2015, estudié el doctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha. Desde mi segundo semestre, más bien en la facultad, me metí en un despacho, entonces tuve como una práctica como pasante entre el 99 y 2004. Y luego fui abogado particular, tenía mi propio despacho con un par de amigos. Conocí distintas materias, civil, penal, mercantil, administrativo, amparo, llegamos con algunos casos a la corte, solo 4, no fueron muchos. Y en el 2010 me interesé más por la investigación, por eso hice la maestría, mi tesis de maestría sobre la eficacia transversal de los derechos humanos se publicó en el Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Luego mi tesis de doctorado ya fue sobre derechos sociales, sobre la justiciabilidad a través del juicio de amparo, el amparo y los derechos sociales. Se publicó en 2016, a finales en Porrúa. A partir de entonces, el 16, vivo y trabajo en Baja California. Soy profesor y investigador de tiempo completo y bueno, desarrollo distintos proyectos con sectores de incidencia, con el educativo, con el institucional, con el social. He sido capacitador de policías en temas de uso de la fuerza, he colaborado con las comisiones de derechos humanos, y bueno, tengo un grupo a 4, realmente de licenciatura o 3 y uno de posgrado, aclararlo porque pues, tengo una obra muy consolidada de derechos sociales desde el 2015 hasta la fecha. Uno de mis libros, que es sobre la jurisprudencia de derechos sociales en el sistema interamericano, se publicó en Inglaterra. Creo que soy el único que ha publicado en Inglaterra ese tipo de autoría. Traduje incluso unas sentencias que no estaban traducidas al inglés. Y pues me postulé a la Suprema Corte porque tengo un interés muy particular en el desarrollo profundo de las líneas jurisprudenciales sobre ambiente, educación, salud, trabajo, sistemas de pensiones, que la Corte ha dejado un poco de lado, o como lo escribí por ahí en algún artículo, con ciertos altibajos. Esa fue la intención principal, que la Corte requiere una visión de justicia social. Mis propuestas en particular son las siguientes. Tengo hasta el momento 8 propuestas de trabajo en la Suprema Corte y son las siguientes. Bueno, la primera es que ahora la doctrina está poco uniformada. Doctor, me parece que su señal está un poco débil. Hay si podría cerrar su cámara. Yo creo que la Corte tendría que, en algún amparo directo o amparo en revisión, pues... ¿Así está bien? ¿Ya se escucha mejor? Sí, así se escucha mucho mejor, sí. Ok, bueno. Y establecer también una línea constitucional bien clara de los mecanismos de procesos constitucionales en torno a
la protección de los derechos territoriales de los pueblos originarios y de otros pueblos, pueblos rurales, comunidades incluso urbanas que tienen bastantes problemas de ambiente, de contaminación en sus entornos o de falta de regularización. Creo que tenemos que entrar en ese tema. Otros ejes son que cuando la Suprema Corte tenga grandes casos de montos económicos sobre asuntos fiscales, pues que se falle conforme lo indica el artículo 25, que se propicie la rectoría económica del Estado y el equilibrio de la riqueza, ¿no? Que favorezca la dignidad humana, como lo ordena el artículo 25. Y el resto de los ejes tienen que ver con una reforma integral a la carrera judicial para que la base trabajadora, pues pongamos un punto y aparte en los disensos que tuvieron la base trabajadora del Poder Judicial y podamos crear una carrera judicial sin tanta burocracia, con verdaderos programas de posgrado y no con diplomados de horas que realmente empapelan a la gente en el Poder Judicial y puedan ir obteniendo grados. En ese aspecto yo tengo mucha experiencia porque fui el forjador de un doctorado que tenemos acá en el SNP, en Tijuana, y acredité varios programas de maestría en ciencias jurídicas que tenemos. Entonces, esa es mi... Muy bien, doctor. Muy bien, doctor Isaac de Paz. Le agradecemos mucho en este primer segmento haberse ajustado al tiempo. Toca el turno al doctor Edgar Corso Sosa, hasta por 5 minutos aproximadamente, también para trayectoria, ¿no? Perfil, trayectoria y propuestas. Gracias. Con mucho gusto, Jorge. Espero que me vean bien y me escuchen también bien. Se Primero, escucha y se ve bien. gracias. Primero, mi agradecimiento al Colegio de la Abogacía, por supuesto, y al Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia por este espacio. Para nosotros es muy importante porque damos a conocer lo que somos, quiénes somos, y eso es muy importante para el momento en que el próximo 1 de junio las personas ciudadanas de México puedan ir a votar. Así que muchísimas gracias por este espacio. De mi presentación, mi hoja de vida, como se dice en algún país, pues es una vida partida entre academia y experiencia profesional en protección de derechos humanos. Del primer punto, pues soy egresado de la UNAM y la misma UNAM me becó para hacer estudios en Francia y España. Además, pues soy profesor, ya no recuerdo el número de años, pero sí soy profesor hace muchos años y precisamente aprovecho este momento para felicitar a mis colegas profesores porque hoy es el día del docente, así que pues ánimo con ese esfuerzo para seguir llevando el derecho a todos los lugares que nos corresponde. Entonces, pues muchos años de docencia, pero también de investigación. Y estoy en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM desde hace ya también muchos años. Formo parte del Sistema Nacional de Investigadores, soy nivel 3. Eso implica ya tiempo completo y dedicación a la vida académica muy intensa. También dirijo una revista mexicana, la de Derecho Constitucional, que es la que tiene la revista jurídica de mayor presencia en nuestro país. Y en el lado de experiencia profesional, además de ser investigador y profesor, por supuesto, pues estuve trabajando durante 6 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después estuve como quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por 5 años y actualmente estoy en mi segundo mandato de 4 años, como integrante del Comité de Trabajadores Migratorios de la ONU, comité que llegué a presidir e incluso presidí los 10 comités de derechos humanos. Esa es mi presentación en cuanto a hoja de vida. En cuanto a propuestas, traigo un decálogo que no, en este momento no quisiera entrar en la enunciación de las 10 premisas que traigo, sino más bien quisiera compartir con ustedes una reflexión que está provocada un poco por la experiencia que llevo hasta ahora en este proceso electoral. Señalaban ustedes en este conversatorio retos y perspectivas del proceso electoral. Pues bueno, yo creo que de ahí hemos sacado muchísimas experiencias quienes estamos inmersos en este proceso. Una de ellas es el acercamiento
ya no estoy diciendo de Suprema Corte, sino de los candidatos a las cuestiones sociales inminentes que hay. Nos toca ir a parques, nos toca ir a mercados, a calles, tocar las casas, y eso verdaderamente es un acercamiento a la sociedad, ¿eh? Esto no había pasado antes en materia judicial, no se había visto candidatos para ministros que estén buscando a la gente y que busquen su parecer. Entonces a mí eso me parece muy importante porque nos hace tener una sensibilidad muy especial. O sea, la gente a veces está contenta, a veces la gente es inquieta, pero también la gente a veces está harta. La gente también tiene mucha desconfianza, ¿sí? Entonces todo eso lo hemos tenido que tocar y son retos muy fuertes a los que nos estamos nosotros enfrentando. Entonces ahí sí yo creo que vale la pena mucho dirigir nuestros esfuerzos a lograr ganar terreno a esa desconfianza e ir por la vertiente de la confianza. Entonces nos corresponde ser ministros de la Suprema Corte en donde no solamente lo seamos, sino lo aparentemos. No es solamente ser, sino aparentar ser ministro. ¿Y eso qué significa? Que nos debemos de conducir con la mayor de la probidad. Eso significa que estemos muy cerca de la sociedad. Y para eso, pues no hay de otra más que ir a talonearle a los lugares y buscar la problemática. En mi experiencia de protección de derechos humanos, eso pues me ha marcado muchísimo. Entonces yo prefiero ser un juzgador que tenga el pie en el terreno, ¿sí? Y que tenga la sensibilidad de esto que he estado viendo en la campaña en los recorridos, la campaña de territorio que estamos haciendo nosotros. Entonces, para mí eso es muy importante y yo creo que desde la Corte tenemos que mandar ese mensaje de ganar terreno a la desconfianza y consolidar lo que es la confianza, en este caso, del Poder Judicial, haciendo lo más que podamos. Gracias. Muchísimas gracias, Edgar. Me están diciendo por parte del equipo de coordinación que ya está con nosotros el maestro Abraham Amiud Dávila Rodríguez. No lo... Ah, ya, aquí está. Ya está con nosotros el maestro y el maestro, bienvenido al foro. Pasamos directamente a esta primera etapa donde hasta por 5 minutos, en este conversatorio, hasta por 5 minutos, poder presentar su perfil, su trayectoria y sobre todo sus propuestas en el contexto de ser candidato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenido, maestro. Adelante. Jorge, muchísimas gracias a cada una de las personas que están conectadas. Una disculpa, vengo haciendo conexión en el aeropuerto de Monterrey, entonces entenderán, pero para mí era muy importante estar con ustedes. Bueno, sin duda yo les hago una pregunta siempre, inicio con una pregunta, que es, nos preguntémonos qué tipo de país queremos y como tal, qué Suprema Corte de Justicia de la Nación queremos, porque en función de eso vamos a votar. Desde mi punto de vista, para mí es ideal una Suprema Corte de Justicia heterogénea, donde exista diversidad de personas, de perfiles, porque eso la va a enriquecer. Y un tema, los temas más importantes, mi visión de la Corte número uno es cero tolerancia a la corrupción. Es el factor más importante que nos va a hacer crecer. El segundo, sin duda, va a ser el tema de capacitación en supremacía constitucional y derechos humanos, no solamente de ministros, jueces y magistrados, sino de todo el personal, con la finalidad que la persona, desde que toca la puerta y entra a un tribunal, se le respeten sus derechos humanos y el personal sepa cómo atender principalmente a grupos vulnerables. Y el tercer punto, sin duda, será el tema de la tecnología. Hoy en día, a mí me tocó, cuando trabajé en el Poder Judicial Federal, la transición de las máquinas de escribir a las computadoras. Y fue un reto. Hoy en día no imagino el trabajo del Poder Judicial sin computadoras. Pues igual, yo propongo, por ejemplo, el tema de sistemas que nos ayuden a procesar, por ejemplo, test de proporcionalidad y otros test de principios constitucionales que nos harán más eficientes y poder cumplir el mandato constitucional que tiene la Corte ahora con esta reforma, que es resolver en el plazo máximo de 6 meses, salvo los casos en que tendrá que justificarse. Pero reitero, el punto más importante es qué tipo de México queremos y qué Corte queremos, porque esa oportunidad la tenemos hoy el 1 de junio.
Maestro, si quisieras nada más, bueno, veo que eres el número 39, ¿no? En la boleta y Sí, también, pues rápidamente, si quieres, como trayectoria profesional, estudios, claro. etcétera, ¿no? Bueno, creo que para mí hay dos cosas muy importantes en mi trayectoria profesional. Número uno, que siempre estudié en escuelas públicas, siempre, toda mi vida, y soy un empresario. Esto es empresario, académico, abogado, y bueno, entre mi trayectoria inicié en un juzgado de distrito en materia penal, que fue mis pilares, mis cimientos. Hoy en día, pues tengo una maestría PNCP, tengo un doctorado, maestría en Derecho Constitucional, doctorado en Derechos Humanos, soy doctorante en Derechos Humanos, soy miembro de la prestigiada Academia Mexicana de Cirugía y hice el IPADE y bueno, me he dedicado mucho al tema empresarial principalmente, una simbiosis extraña para un ministro de la Corte, pero bueno, también muy interesante, es parte de la Muchas, heterogeneidad. Gracias. Y por supuesto el número 39 de la boleta morada. muchísimas gracias, Abraham. Bien, pues con esto cerramos la primera parte de este ciclo de conversatorio y doy el uso de la palabra al maestro Edgar Cortés por parte del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Edgar. Gracias, Jorge, y bienvenido al doctor Abraham Dávila. En este segundo momento quisiéramos pedirles igual, hasta por 3 minutos, un poco sus reflexiones, sus puntos de vista de respecto de cómo hemos llamado este conversatorio, retos y perspectivas del proceso electoral, de este proceso electoral. Y les pediría si lo pudieran abordar al menos en dos aspectos. Uno, los retos del proceso mismo, que ya un poco se decían las dificultades, las posibilidades, lo que ustedes están percibiendo en estas semanas que llevan promoviendo sus candidaturas. Pero también la otra es, pues una vez que pase el proceso electoral, haya un resultado y ya la instalación y el empezar a funcionar de la nueva corte y también de en otros niveles que son parte de este proceso, pues también nos gustaría un poco como cuáles son ustedes los retos y perspectivas que ven en esta etapa de implementación ya del resultado. Entonces, en esta ocasión le vamos a pedir si pudiera iniciar al doctor Edgar Corso, por favor. Sí, con mucho gusto. Bueno, de los retos que tenemos en el proceso electoral, primero, pues estamos ante un proceso inédito, novedoso. Y aquí lo curioso es que el parámetro que traemos para aplicación es el de la elección de legisladores, diputados, senadores, del Ejecutivo, gobernadores, presidencia de la República. Y no necesariamente es así. Entonces, ese ha sido un reto muy fuerte. Lo tuvimos desde el inicio, ¿no? Si teníamos inicio de campaña o no. Y ahí el INE pues dio sus consideraciones correspondientes, pero ahí empezamos con las dudas. Pero además hemos seguido en un proceso que, insisto, está más marcado por la experiencia que se tiene en otro tipo de elecciones y también desde la sociedad que nos están enmarcando en ese mismo tipo de elecciones anteriores, porque esto es algo nuevo y no se alcanza a percibir realmente cuál es la diferencia. Sí, siempre se nos pide, ¿y usted qué va a aportar? ¿Y usted qué va a hacer? Entonces es muy difícil decirle, oiga, pues es que yo emito sentencias, en su caso, emitiré sentencias y las sentencias resolverán problemas. Entonces no es eso lo que ellos esperan como respuesta. Entonces tenemos que hacer una labor pedagógica muy fuerte, ¿sí? Primero para quitarnos de encima eso, ese esquema anterior, pero además también porque tenemos que decirle lo que es la elección judicial, tenemos que decir cómo votar y ya de pasada, pues decirles, esta es mi perspectiva. Entonces son problemáticas que hemos tenido, pero que estamos superando. Y como lo señalé, la campaña, bueno, nos mandaron también a la campaña de redes. Eso es algo bastante novedoso también para algunos de nosotros y hemos incursionado ahí y hemos tratado de hacer nuestro mejor esfuerzo. O sea, se vale. Yo creo que es importante porque es un medio muy eficaz de comunicación hoy en día. Y de llegar a, ya estando en la corte, ¿cuál sería el reto? Yo creo que el reto principal es hacer que esta reforma funcione, porque la Suprema Corte es la que tiene la autoridad, es la que está hasta arriba y es la que va a dar las señales de cómo es esto. Si no conformamos correctamente una corte, la corte
pues yo creo que las señales van a ser muy encontradas. Entonces hay que ayudar a que esta reforma se vaya asentando, se vaya implementando y se siga adelante. Pero también hay que organizarnos. O sea, ahorita están sesionando nada más una vez a la semana. Entonces ya tenemos un rezago de entrada, pero también traemos temas muy importantes que ahorita no van a resolver, que se han venido arrastrando. Entonces nos corresponde organizarnos fuertemente, ¿sí? Y tratar que la reforma salga adelante. Al mismo tiempo, vamos a tener que entrar ya en las temáticas propias de las discusiones. Y eso es muy importante. Y aquí yo vería que sería muy importante tener sesiones previas donde se discutan, por supuesto, y ya veremos cómo hacemos que el pleno no sea un cuello de botella, porque ahora no habrá salas, sino pleno. Gracias. Gracias, doctor Corso. Le pediríamos ahora si lo escuchamos al maestro Abraham Dávila sobre este mismo punto. Muchísimas gracias. Bueno, quiero comentarles algo que me pasó cuando inicié el tema de la campaña, cuando vi que era solamente por redes sociales y yo no siendo experto en el tema, pues vi a 10 agencias de publicidad. Y de las 10 agencias de publicidad, Jorge, ocho me ofrecieron cosas ilegales. Me ofrecieron encuestas donde yo apareciera en primer lugar. Me ofrecieron sobrepasar el tope de campañas y darles dinero por afuera. Y yo me pregunto si no sería un sinsentido aspirar al alto tribunal constitucional haciendo trampa. Y no me preocupó, claro, o sea, sí me preocupa el tema de advertir que la corrupción no solamente está en el servicio público, sino también en el ámbito privado. Y lo que no podemos tolerar aquí es un acto de corrupción. Otro tema, por supuesto, la dificultad para estar 3,000 candidatos de diferentes temas en el país en la misma plataforma, pues la información lamentablemente se diluye. Poco interés. No estuve ni con Corso ni con Isaac, pero te platico, en el ITAM éramos 8 candidatos y eran 30 personas. De las 30, 10 nos acompañaban y 10 eran organizadores. O sea, poco interés de la gente joven. Y esos son los retos. Y el tema de qué pasa cuando llegue a la Corte. Primero, el factor más importante, hay que ganar la confianza de México. Tenemos que generar una Corte impecable, una Corte que no cede, no, primero que no se quiebre de una sola pieza y que de ninguna manera pueda vivir un proceso similar a lo que estuvo pasando con esta Corte. Me refiero particularmente a la independencia. Y independencia no significa aislamiento. Independencia significa tratar con respeto al poder ejecutivo y al poder legislativo y colaborar con ellos por el bien del país. Al país no le conviene ni le funciona que nos peleemos los poderes. Y sí, hay muchas actividades que en otra sesión o en esta misma, en otra ronda, cómo podemos colaborar, Ejecutivo Judicial y Legislativo Judicial, por el bien del país. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Dávila. Y ahora le pedimos al doctor Isaac de Paz si nos da su punto de vista, por favor. Muchas gracias. Pues yo los retos que principalmente identifico son primero, las reglas del INE poco claras desde un principio, con muchas, digamos, sombras en cuanto a lo que podíamos hacer, lo que podíamos no hacer. Y creo que ha sido bastante errática, ¿no? La reglamentación y la implementación. Pero sobre todo, lo que ha resultado difícil es que, como ya lo dijeron mis antecesores, candidatos, pues tenemos que primero explicar que hay elecciones, de qué se tratan, y al último hablar de nuestras propuestas, de nuestros perfiles, de boca en boca. Es decir, bueno, en mi caso, pues en las plazas, en las calles, en el mercado, en el metro, pues en donde me dé la vida. Y eso creo que el INE nos dejó solo. Y también un reclamo fraterno a los medios públicos. Había oportunidad de generar foros y la verdad es que los medios privados les ganaron, digamos, ahí la iniciativa. De entrada, mi felicitación a los medios privados que han estado equitativamente convocando y llamando a la gente para analizar sus perfiles, los grandes y los chiquitos, incluso los canales de YouTube. Creo que ha sido un gran reto, pero como decían mis antecesores, es muy importante el acercamiento que estamos haciendo a la gente. La gente de verdad agradece que vayamos, por lo menos a mí me han dicho, qué bueno, usted es el primero que viene hasta aquí, hasta mi colonia, hasta mi casa, y que me está diciendo de qué se trata esta votación. Entonces, eso ya es una gran satisfacción. La Corte, ¿cuál será el principal reto? Bueno, el rezago. Estoy leyendo en el chat, por ejemplo, que hay un juicio de amparo
que no se ha resuelto desde el 2022. O sea, ya pasaron 3 años, yo creo, y no se ha resuelto. Entonces, ese rezago lo tenemos que sacar adelante. Y creo que el reto es que trabajemos los 5 días de la semana, porque hoy por hoy no trabajan los 5 días de la semana, ¿eh? O sea, digo, personal de la Corte sí, pero ministros y ministras luego se toman los viernes como de academia. Y eso yo creo que no puede ser así. En mi caso, yo pretendo, un poco para ir también sosteniendo un diálogo con la abogacía de distintos lugares del país y con los otros sectores de incidencia, que esto no acabe en la campaña, que sea algo permanente. Creo que el gran reto de la Corte y del Poder Judicial Federal es irse retroalimentando, obviamente manteniendo la independencia, manteniendo la imparcialidad de los problemas que nos va planteando la sociedad. Esa campaña está sirviendo para ello y por mi parte creo que tenemos que hacer una gran labor de difusión. No solo los ministros y ministras, también la judicatura, las magistraturas y los juzgados de distrito. Bueno, será algo que, un gran reto que nos tenemos que poner de acuerdo, los titulares y en su caso el Pleno, pero creo que tenemos que hacerlo así para que sea una justicia de diálogo, una justicia de verdadero interés, armonizando obviamente las facultades que tenemos los poderes y que no nos podemos pelear y con ello pues perjudicar al pueblo de México, sino al contrario, ¿no? La Constitución nos obliga a todos los poderes. Así que esa sería, creo que mi visión y el gran reto de la Corte, el que acabo de mencionar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues digamos, luego de estas dos rondas de intervenciones de su parte que les agradecemos, quisiéramos pasar a una siguiente en donde pues, les queremos hacer algunas preguntas ya digamos que hemos preparado, ¿no? De distintos temas. Y para esto le paso de nueva cuenta la palabra a Jorge Sánchez. Muchas gracias, Edgar. Muchísimas gracias a nuestros tres ponentes. Para esta ronda preparamos tanto el instituto como el colegio una batería de preguntas. Nos encantaría poderles preguntar todas, ¿no? En razón del tiempo, en esta primera ronda vamos a escoger una pregunta a ser contestada por los tres, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente. En caso de ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué acciones implementaría? ¿Qué acciones concretas implementaría para establecer cercanía, mecanismos de diálogo y difusión de la cultura jurídica con las personas que habitan y transitan este país? Y vamos a seguir ahora un orden, el siguiente orden. Para este momento, iniciaríamos con el maestro Abraham Amiu Dávila Rodríguez, continuaríamos con el doctor Isaac de Paz González y cerraríamos con el doctor Edgar Corso Sosa. Adelante, maestro Abraham Amiu. Jorge, muchas gracias. Bueno, yo hace un momento les comentaba el tema de qué es lo que quiere, qué quiere México y qué quiere la ciudadanía. Y yo les comentaba que esto tenía mucha repercusión con el tipo de relación que teníamos con cada poder. Me voy a referir a tres casos específicamente. Con el Poder Ejecutivo, cuando vemos que por el tema de seguridad, que personas de alto impacto salen de la cárcel, ¿qué es lo que vemos? Vemos a una fiscalía, a un juez que le echa la culpa a la carpeta de investigación y una carpeta de investigación a un fiscal que le echa la culpa a corrupción del Poder Judicial. Pero las cosas siguen pasando y no pasa nada. Esto es, no nos costaría nada ponernos de acuerdo. ¿Qué es lo que queremos para que estas cosas no ocurran? Eso en cuanto al Poder Ejecutivo. Y en el Poder Legislativo igual. Estos test de proporcionalidad, etcétera. Yo, sin tema de que el Poder Legislativo pudiera usarlos, para que incluso estas leyes que emita el legislativo fueran constitucionales e incluso menos acciones de inconstitucionalidad llegarían. Pero, y el tercero, que es el más cercano a la gente, que es tu pregunta, Jorge. Yo les planteo un caso, yo me he dedicado al tema de salud y les quiero platicar un caso frecuente. Todos los que están aquí seguramente son derechohabientes de un sistema de salud en donde si tienen una operación, requieren una operación, seguramente los programarán a 3 meses. Y lo que tendrán que hacer es promover un juicio de amparo y un juez les otorgará una suspensión de plano para que en ese momento los operen. Y el juez de distrito en la suspensión va a ordenar al director del hospital que los operen. Si cualquiera de nosotros fuéramos juez de distrito, director del hospital, ¿qué van a hacer? Lo que van a hacer para cumplir con la suspensión es
quitarle el derecho a uno, van a sacar a alguien de la lista para meter y cumplir con la suspensión. Y yo me pregunto si eso es lo que quiere la Constitución y eso es lo que quiere nuestro país. La respuesta es no. Entonces, ese tipo de personas, para poder acceder a este derecho, tienen que contratar un abogado, porque las comparecencias, los amparos por comparecencia se limitan a tortura y otros, y no está este derecho. Luego, entonces, sí, importante facilitar el acceso de juicios de amparo para acceder a, al respeto de estos derechos constitucionales y derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, maestro. Continuamos con el doctor Isaac de Paz vuelvo a repetir la pregunta, ¿no? Es, en caso de ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia, ¿qué acciones implementaría para establecer cercanía, mecanismos de diálogo y difusión de la cultura jurídica con las personas que habitan y transitan este país? Adelante, doctor Isaac de Paz. Muchas gracias. Bueno, yo implementaría 4 tipos de mecanismos. El primero ya lo mencioné, jornadas de difusión en lo personal, y se lo propondría al Pleno. Sábados y domingos, yo con mi dinero, ojo, no voy a usar los recursos públicos de la Corte, porque también quiero que sea una Corte que respete el principio de pues racionalidad del gasto público que se ejerce, que no sea una Corte suntuosa. Yo implementaría de los colegiados, porque hemos conseguido en algunos foros, hasta en las calles, y me dicen, bueno, esto está interesante. Por ejemplo, ayer con una colega en Mexicali me decía, yo estoy dispuesta a dar cursos a los policías para que hagan bien la detención, porque luego todo se cae en control de detención, o hagan bien un cateo. Entonces, creo que lo podemos hacer. Jornadas de difusión. 2, que la Corte reglamente no solo los amicus curiae, sino mesas de diálogo sobre casos álgidos que se resuelvan o que se estén resolviendo en controversias y acciones de inconstitucionalidad, que invite a la abogacía, que le abra la puerta para que como expertos técnicos también opinen. Pongo un caso, controversia de los Chimalapas, 10 años duró en la Corte, 121 de 2022, dejó contento a nadie la resolución. 3, también, y obviamente sopesando ahí las debidas reformas a la ley de amparo e incluso al reglamento interior de la Corte, bueno, pues que haya verdaderas audiencias en la Corte, no necesariamente que sea el proceso cuadrado como lo es ahora. Por lo menos yo creo que la Corte, ministros y ministras pueden acudir a una inspección en un tipo de controversias constitucionales y deben hablar con la gente, entablar mesas de diálogo. Vuelvo al caso de los Chimalapas, porque fueron muchísimas comunidades afectadas de Chiapas y Oaxaca, que no creo que alguna vez algún ministro o ministra haya tomado un vuelo al lugar o al aeropuerto más cercano para llegar al lugar y hablar con la gente. Y la siguiente, la número 4, sería que unifiquemos el sistema de difusión que tiene la Corte. O sea, Justicia TV, Estás en tu Derecho, el canal judicial, que lo unifiquemos y que lo abramos a mayores posibilidades de multimedia, que de verdad haya una política de comunicación en la Corte, aunado a que por lo menos yo me comprometo cada semana a difundir una relatoría breve de mi ponencia. No una conferencia, pero sí una difusión semanal de qué estamos resolviendo en la ponencia cada semana. Y invitaría a mis compañeras y compañeros del Pleno a hacer lo mismo. Estas serían mis 4 propuestas para mejorar la cultura jurídica y hacer esto una justicia más de diálogo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bien, pues pasamos ahora con el doctor Edgar Corzo Sosa para escuchar su respuesta. Muchísimas gracias. Gracias a ti nuevamente, Jorge. Son 2 temas, cercanía y difusión. De cercanía, yo dentro de mi decálogo traigo una propuesta número 2, que es una Suprema Corte de Justicia itinerante, que unida, itinerante significa que vaya de un lugar a otro, que unida a la primera propuesta, que es una impartición de justicia sensible y cercana a la sociedad, pues nos da un punto de referencia muy importante. Ahora hay que buscarle el rostro social, la justicia social, evitar desigualdades sociales, evitar corrupción, evitar opulencia. Todo eso lo debemos de lograr, creo yo, no desde el escritorio,
no desde la oscuridad de una oficina. Están muy bien los escritorios de la Corte, pues, son de buena marca, por supuesto. Puede estar muy iluminado el despacho del ministro, pero yo creo que hace falta más cercanía con la sociedad. ¿Y esa cercanía cómo se logra? Bueno, yo creo que recibiendo, no al abogado. Ese es un primer punto. O sea, siempre cuando va al alegato de oreja, que normalmente son los viernes, que es lo que le dedica el ministro, de los viernes es para vida académica saliendo a provincia o bien alegato de oreja, siempre se escucha al abogado, porque piensan que lo único que queremos nosotros, ministros, es escuchar la versión jurídica, pero no, hay 10 personas, 10 secretarios de estudio de cuenta que nos están auxiliando en lo jurídico. Entonces eso no es, entonces ya no es tanto el abogado, sino que son las víctimas. Sería muy importante escuchar a las víctimas. El alegato de oreja no tiene que ser del experto en derecho, tiene que ser de la persona que está sufriendo el problema. Ese es un primer punto. Pero también otro, que es que debemos de salir a lugares especiales. Tiene que sesionar la corte en otros lugares. O sea, en este momento, por ejemplo, si tenemos el problema de agua muy fuerte con Estados Unidos, que debemos no sé cuántos miles de litros de agua, entonces, ¿por qué no ir a la zona donde está esa problemática en específico y ver las carencias del agua? Eso nos va a dar una sensibilidad muy diferente. O está el gusano barrenador, que está prohibiendo que el ganado de México sea exportado a Estados Unidos. ¿Cuál es la problemática que se está creando en esa zona? Yo creo que eso es muy importante que lo advirtamos y que lo veamos y que lo sintamos. Y para eso hay que ir. No estoy diciendo que se vaya a todos los lugares con todos los casos, sino algunos especiales que sean muy importantes. Y de difusión, bueno, pues yo creo que aquí hemos mantenido un esquema en el cual los ministros y ministras normalmente no salen a explicar las sentencias. ¿Por qué? Porque pues no es fácil que tener una pedagogía en conocimiento para dar a conocer las resoluciones. Y por eso normalmente hay una dirección de comunicación social. Yo creo que aquí sí hay que darle un vuelco. Hay que explicarlo no en los términos jurídicos, sino en términos que lo vea la sociedad, que lo entienda la sociedad, y también tiene que involucrarse la ministra o el ministro, y eso hay que hacerlo. Y además, pues yo retomaría la idea que traíamos muy importantes de las casas de la cultura jurídica. Eso dio resultado en una época, yo creo que lo podemos volver a tomar. ¿Por qué? Porque ibas a un estado, a una casa de la cultura jurídica, convocaba a la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte y todos los foros de abogados acudían. Eso era algo muy bonito, muy casero, muy de entendimiento en el lugar. Entonces yo creo que para difundir todas nuestras resoluciones hay que volver a utilizar las casas de la cultura jurídica. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bien, ya está con nosotros nuestro cuarto invitado, el candidato Eduardo José, perdón, porque yo luego, Eduardo José Torres Maldonado. Este, doctor, ya le comento, bueno, Sí, ya cómo no. iniciamos el Gracias. conversatorio. Sí, muchas Estamos gracias. en este momento en un ciclo de Gracias. preguntas y respuestas, con Sí, una pregunta en lo específico, y sí, le haría la pregunta, pero le daría sí. también opción a hacer una presentación muy breve de su trayectoria y de sus propuestas para poder empatar, digamos, como Cómo no. en a la para empatarlo a usted con lo que ya han podido exponer y expresar los otros tres candidatos. Entonces, la Correcto. pregunta la hago, ¿qué acciones, en caso de llegar a ser electo ministro de la Corte, qué acciones Sí. implementaría para establecer cercanía, mecanismos de diálogo y difusión de la cultura jurídica con las personas que habitan y transitan el país? Entonces, doctor Sí, Torres Maldonado, sí, si quiere responder y además al cierre del mismo o al principio, como usted quiera, poder sí. también presentarse brevemente. Sí, perdón, ¿qué tiempo me concede, por favor? ¿Me puede decir? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, 5 minutos para ello. Y, bueno, digo, Correcto. hay otros segmentos, ahorita Sí, 5 minutos. correcto. Sí, muchas gracias. Bien, si les parece bien, primero me presento, y paso a dar inmediatamente respuesta a la pregunta. Em, Soy Eduardo José Torres Maldonado, tengo el número 63 como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia. Esta es la cuarta vez que estoy
compitiendo para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Primeramente fue en 2002, 2003 y 2019. Fueron buenas experiencias, pero sabíamos que el sistema presidencialista tenía otras normas y otro proceso, ¿verdad? Entonces, pero han sido magníficas experiencias. Tengo más de un centenar de publicaciones entre libros y artículos científicos. Soy litigante, consultor, difusor y defensor de derechos humanos, profesor de tiempo completo de Teoría General y Filosofía del Derecho y Teoría Constitucional en la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana. Soy investigador del CONACYT, con convenio hasta el año 2039, y autor de una obra, fueron considerados libros prohibidos, libros malditos, llamados Juzgar a la Suprema Corte, que se iban a publicar originalmente en Porrúa, pero fueron bloqueados porque dos ministros de la Corte decidieron bloquear su publicación. Son 1000 páginas aproximadamente entre los dos tomos, y ahí propusimos por primera vez, de forma sistemática en cerca de 1000 páginas, la reforma integral al sistema de justicia, la crítica al anatocismo y sobre todo una crítica desde la escuela de la filosofía humanista crítica y la teoría general crítica del derecho, una crítica al neoliberalismo judicial. Entonces propusimos la reforma judicial integral, ¿verdad?, en todos sus campos, con todos sus operadores, y también propusimos la elección de jueces, pero sobre base meritocrática y con una mixtura de gente del Poder Judicial de carrera y gente de afuera para evitar la endogamia y propiciar un mayor saneamiento constante del Poder Judicial. Bien, es lo que les puedo ahorita rápidamente decir en cuanto a mi presentación, ¿verdad? Soy filósofo, soy sociólogo, además de abogado, tengo estudios de economía y diversas especializaciones. Tengo especializaciones en amparo y en derecho constitucional en la Universidad Panamericana. Prácticamente todos mis estudios con menciones honoríficas y hemos sido afortunados por vivir con un pie en la teoría y un pie en la práctica. Bien, a la pregunta. Muchas gracias primero por la oportunidad de estar con ustedes y una disculpa que reitero porque pues estábamos en un recorrido en colonias populares y se demoró el tráfico, ¿no? Pero ya estamos aquí. Mil gracias. Bien, ¿cómo acercar la justicia a la gente? Son cosas que a todos nos deben en estos momentos preocupar y ocupar, y hay que atenderlas. Yo coincido, estaba escuchando una opinión, y coincido con que las casas de la cultura jurídica deberían convertirse en centros de atención y acceso a la justicia y formación jurídica. Eh, Atención porque es impresionante el número de personas que tienen problemas con la justicia en México y que no encuentran la debida atención en un primer nivel. También es muy importante que nosotros tengamos la posibilidad de encauzar acciones públicas de educación y de formación jurídica. En la Universidad Metropolitana echamos a andar un bufete jurídico popular, por ejemplo, gratuito, que tuvo mucho éxito y tuvo algunos premios nacionales. Por ejemplo, asesoramos a las costureras del Sismo, a damnificados de 1985, damnificados de la banca. Un servidor fue quien propuso eso y hemos tenido realmente acciones muy interesantes. En lo que se refiere a formación jurídica, con Agustín Pérez Carrillo, en paz descanse, y otros colegas, ¿verdad? Impulsamos grandes proyectos de formación jurídica. La formación jurídica es más que la educación jurídica en sí, porque implica lo teórico, lo práctico y precisamente la vinculación con la sociedad. Entonces, ahí hay muy buenas experiencias. A mí me parece también que sería muy importante, ¿verdad?, establecer la figura del ombudsman judicial. Un ombudsman judicial que tuviera además competencia en materia nacional, no solo federal, sino que también pudiera atender problemas de las entidades federativas. Pero se dice, y es la pregunta que surge, pero ¿qué competencia tendría? ¿No chocaría con el Tribunal de Disciplina Judicial, un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial? Y yo he dicho lo siguiente, no. ¿Por qué? Porque el objetivo sería atender las violaciones a los derechos humanos de los justiciables en todo el país. Miren lo que está pasando en México. Ahorita vamos a tener en 19 entidades federativas elecciones también de jueces, de juzgadores. Y a nivel federal. Y en algunas entidades federativas lo están haciendo el mismo 1 de junio.
Ustedes saben lo que eso significa para una población local, pero también saben ustedes que en estos momentos eh, tenemos que se están subastando plazas en algunos estados y que las mafias locales vinculadas a los gobernadores y a los grupos en el poder, en las entidades federativas que usan a los partidos políticos, cualquiera que sea su membrete, están usando la elección para poner a sus cuadros que van a permitir un control férreo absolutamente de los estados. Y a mí me parece eso muy peligroso. Yo, por ejemplo, hablo de una experiencia directa en el estado de Quintana Roo, ¿sí? Donde he encontrado, como en muchos estados en México, una gran corrupción judicial, pero además una total vinculación y servidumbre del Poder Judicial con la élite política local. Cierta élite política local, no toda la élite política local, pero cierta élite política local que ha crecido al amparo de las viejas prácticas del PRI y del autoritarismo mayor que hemos podido ver pues, en nuestra historia. Y además mucha violencia. Vemos también la acción del crimen organizado en los estados y ahí es donde está directamente vinculado el crimen organizado en el nivel municipal, en el nivel estatal y en el nivel federal. Juzgadores de los tres niveles están vinculados también en muchos casos con el crimen organizado, especialmente en aquellas plazas en donde hay más actividad del crimen organizado. Pero lo que observamos también es que hay una absoluta desatención, ¿verdad?, a los miembros de la población, a la gente de la población. ¿Cómo se va a defender? ¿Cómo se va a defender? ¿Cómo se van a defender los derechos constitucionales y humanos de una población que está a merced, pues, de la dictadura política y político-jurídica? Permítanme un momentito, ¿sí? ¿Podrían guardar silencio? Gracias. Y de la dictadura jurídico-política. Lo he dicho en otros foros, lo he publicado. Mario, con esto concluyo. Mario Vargas Llosa. Muchísimas gracias. Sí. Adelante, Mario adelante. Vargas Llosa habló de la dictadura perfecta cuando el PRI. Pero lo que no dijo Vargas Llosa, y sí digo yo, y lo he publicado, lo hemos comentado, es que la dictadura perfecta se consolida porque el Poder Judicial es quien tiene el último candado y la última llave. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Con esto cerramos este primer ciclo de preguntas que elaboramos previamente y doy el uso de la palabra al maestro Edgar Cortés para la siguiente etapa. Gracias, Jorge. Pues vamos, les quisimos igual hacer todavía una pregunta más. Aquí será una distinta para cada uno de ustedes sobre que hemos preparado para inmediatamente después pasar a algunas preguntas que quienes están conectados nos han puesto en el chat y que también queremos considerarla. Y quisiera para empezar con el doctor Edgar Corso. Y le quisiera preguntar, Edgar, doctor, si usted vería, digamos, viable, factible, que se pudiera instaurar algún tipo de mecanismo de evaluación cualitativa y cuantitativa del trabajo de los ministros y ministras, ¿no? Es decir, en términos de evaluar la calidad, la consistencia de sus resoluciones, de sus proyectos, en fin, o sea, porque creo que sin duda, pues como ustedes han dicho, pues hay un momento crucial, vendrá un momento indispensable de, digamos, de asentar y todos esperaríamos de un nuevo modo, un nuevo estilo en la Suprema Corte. Pero eso también tal vez requeriría eso, de mecanismos de evaluar también a los ministros y ministras, ¿no? Entonces, si usted tendría alguna opinión al respecto y si fuera en sentido positivo, como cuál serían algunas de las posibilidades que usted vislumbra. Gracias, doctor. Adelante. Al contrario, gracias a ti, Edgar. Si un juez de distrito no emite una primera resolución en 24 horas de un escrito que se le presentó, es objeto de sanción hoy en día por el Consejo de la Judicatura Federal. Si un juez de distrito no celebra una audiencia constitucional dentro del plazo de 30 días o la difiere sin mayor razón más de 2 veces, puede ser objeto de una sanción por el Consejo de la Judicatura Federal. Si un juez de distrito ya celebró la audiencia constitucional y por lo tanto ya debe de emitir la sentencia y se tarda más de 3 meses en hacerlo, puede ser objeto de también de responsabilidad ante el Consejo de la Judicatura Federal.
Ahora preguntémonos si eso pasa en el más alto tribunal del país. La respuesta es no. La respuesta es no. Y curiosamente lo que tenemos ahí es que los plazos ahí no se cumplen. Pueden resolver hoy o mañana. Estamos aquí en el chat viendo un caso del 2022 y todavía no se ha resuelto. No me imagino un caso del 2022 ante un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de circuito. Entonces, como que relajamos la disciplina muchísimo en lo que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y manejamos los tiempos a veces de manera política. Si vamos a resolver un asunto fuerte, que sea antes de vacaciones, que sea antes de Semana Santa. ¿Por qué? Porque así el ruido que se produce pues no va a ser tanto. Entonces eso me lleva a la conclusión, estimado Edgar, que sí debe de haber criterios de evaluación muy ciertos. Tomemos en cuenta además que el Tribunal de Disciplina Judicial va a abarcar ahora sus actividades, incluyendo al más alto tribunal del país. Y estamos hablando también ahora, porque ya no va a haber un consejo de la judicatura, sino que desaparece y se crean dos órganos, Tribunal de Disciplina Judicial y órgano de Administración Judicial. Entonces, estos dos órganos van a poder intervenir en cuestiones relacionadas, por supuesto, con lo que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea que ya de entrada traemos un mecanismo ahí interesante. No obstante, yo creo que al interior del más alto tribunal tienen que crearse criterios muy específicos, algunos ya los hay, pero mecanismos más fuertes para decir, oigan, ese asunto ya lleva tanto tiempo y no puede tardar sin darse a conocer. Hay además, esa es otra de las problemáticas muy fuertes que traemos, Edgar, que es que cuando se decide un asunto en discusión en el Pleno, luego se va a engrose. Es decir, el engrose son las modificaciones de eso que se discutió. Pero ese engrose puede tardar un mes, 2 meses, 5 meses, un año o más de un año. Yo creo que eso no es admisible en ningún órgano jurisdiccional y mucho menos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que más vale la pena que nos pongamos las pilas y que todas esas mal prácticas que tenemos en el más alto tribunal, pues las quitemos de una vez, con independencia de lo que va a ser el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial. Yo creo que hay que hacer las cosas poniendo el ejemplo, Edgar. No al revés, o sea, son los jueces y los magistrados quienes están siempre en el apuro en resolver las cosas, porque si no lo sanciona el Consejo de la Judicatura, no, pues yo creo que tiene que dar el ejemplo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en todos estos temas. Por ahí te sentí un poco de criterios de fondo. Yo creo que ahí sí tenemos que ser muy cuidadosos, Edgar. No se trata de resolver o de ver el sentido de la resolución, porque cada una de las ponencias también tiene autonomía, tiene independencia y por eso se discute, ¿sí? Yo creo que yo no me metería en el fondo y ese es un criterio que ya se ha creado muchísimo por el Consejo de la Judicatura Federal actual. Podrás en disciplina meterte a la conducta, pero no te vas a poder meter a los criterios. Eso ya es otra historia y hay que ser muy cuidadosos en eso. Es lo que te puedo decir, Edgar. Muchas gracias, doctor. Le quisiera ahora pedir al maestro Abraham Dávila si nos pudiera igual dar su opinión. Ya se aludió en alguna intervención previa que ahora en esta nueva etapa, pues ya no va a haber salas, sino que ahora todo se va a resolver en el pleno de los ministros. Y digamos, ahí creo que una inquietud es, bajo la expectativa de que haya mayor celeridad y rapidez para la resolución, ¿cómo combinar estos dos extremos? Esta necesidad de mayor rapidez ahora cuando no va a haber salas y todo va a tener que ser resuelto en el pleno. ¿Cuál sería su idea de cómo eso no se vuelva un cuello de botella? En términos muy concretos, ¿qué se podría hacer? Bueno, a ver, eso en el fondo es bueno, porque si yo que como abogado llegara a un asunto, prefería que lo analizara 9 y no 5 en sala. Sin embargo, sí implica un reto de trabajo. Esto es, implica no solamente del ministro, porque el ministro, a pesar de que le dedique más tiempo, pues tendrá un límite para estudiar los asuntos y revisarlos. Entonces, sin duda, va a ser el tiempo, más tiempo de trabajo, no solamente de ministros, de secretarios de estudio y cuenta, de secretarios auxiliares. Digo, la única manera de poder sacar este tipo de trabajo es con más tiempo y con tecnología, que era una de mis propuestas. Les comentaba esta tecnología que pudiera procesar test de proporcionalidad, que pudiera procesar otros principios constitucionales,
de progresividad que nos pudiera ayudar a sacar más trabajo, así como fue el tema del cambio de las máquinas de escribir a las computadoras. Sin tecnología, digo, hoy no, imagínense el mismo cúmulo de asuntos de máquinas de escribir, tardaría no años, tardaría décadas. Entonces, sin duda tiene que haber un equilibrio entre el tiempo que se dedique de los ministros de la Corte y de todo el personal y, por supuesto, tecnología. No veo otra o una mejor alternativa. Muchas gracias. Y le pediría ahora al doctor Isaac de Paz si nos podría dar su opinión de, digamos, también se aludió ya en las intervenciones, pues en pensar en una corte, diríamos, más austera, vamos a decirlo, ¿no? Pero me gustaría plantearlo, si pudiera concretar, como si pensamos en una corte más austera, pero obviamente más eficiente, con más cercanía, con más sensibilidad, con todo lo que es. ¿Eso cómo se podría concretar pensando no solo en los ministros y ministras, sino en el conjunto del Poder Judicial, del personal, de los salarios, en fin? Entonces, si pudiera compartirnos su punto de vista sobre esto. Sí, muchas gracias. Pues yo prácticamente eh, creo que todos los privilegios, seguros de gastos médicos privados, los suprimiría, por lo menos propondría eso al Pleno. Me ajustaría a lo que ya marca el artículo 127 constitucional desde 2009 en materia de remuneraciones de ministros y ministras, pero haría como más eficiente, digamos, esa administración de los bienes, de los monumentos que tienen a su disposición los ministros de la Corte. Yo creo que el salario que ganaríamos nos da para que cada quien compre un automóvil particular. No tiene por qué la Corte usar automóviles de lujo para ministros y ministras, ni telefonía, ni varias líneas, ni nada de eso. Eso no se requiere para la justicia constitucional. Lo que se requiere es una capacidad técnica, buenos equipos de trabajo, y en ese sentido yo propondría una racionalidad del uso eficiente de esos recursos y que con todo ese ahorro se vayan a los juzgados de distrito. Ahorita luego no hay hojas, no sirven las copiadoras en los juzgados federales, en los tribunales colegiados, pero más en los federales, que es en los que más se batalla. Y a la base trabajadora, pues no se le dan, digamos, esos monumentos. Entonces, yo creo que el sueldo de un ministro por abajito de la presidencia de la República es bastante razonable. Fue muy lamentable que ganaran más de $500,000. O sea, aguinaldos estratosféricos cuando la clase trabajadora en México gana muy poco. Entonces, en ese aspecto, vería qué direcciones, por ejemplo, están duplicando funciones. La Corte no es una universidad, la Corte es un órgano jurisdiccional. Entonces, tenemos que unificar todo lo de la Escuela Federal de Formación Judicial, el Centro de Estudios Constitucionales, y hacerlo, como alguna pregunta decía, un mecanismo eficiente para la abogacía, pero también para el público. Entonces yo me iría por ese lado, ¿no? Esas serían mis propuestas como muy concretas de uso eficiente de los recursos y proponerle al nuevo órgano de administración judicial pues esas líneas de ajuste presupuestario, pero que luego ese ajuste baje de verdad a los juzgados de distrito. Y bueno, yo por último quisiera responder un poquito porque ya me tengo que retirar, tengo una asamblea aquí, algunas de las preguntas. Dice algunas de las preguntas del público que cuál es mi compromiso con la justicia social y con la abogacía incluso y con la sociedad. Bueno, con la justicia social, el desarrollar la jurisprudencia DESCA, en la que soy experto. Con la sociedad, pues escuchar a las poblaciones, ir a los lugares de incidencia, ir a jornadas de difusión, como ya dije, fines de semana, en mi tiempo libre, yo lo haré de buena lid. Y con la abogacía, también escucharles, o sea, proponer foros, que los ministros seamos gente cercana, no gente que sean unas divas, que lleguen, que nada más vayan a ciertas universidades y que no vayan a un rincón alejado del país. En ese aspecto ese es mi compromiso. Solamente quiero, pues, un poco de la pregunta anterior me llamó la atención. Creo que sí tenemos que crear parámetros claros de lo que hace un ministro, una ponencia. Por ahí, por ejemplo, Viri Ríos hizo un instrumento en el que evaluó a su servidor como de las mejores trayectorias y creo que podríamos también la sociedad y la abogacía crear instrumentos para evaluar el trabajo de la Corte, o sea que sea una retroalimentación constante. Entonces, bueno, por mi parte es cuanto. Le agradezco mucho a la Orden Mexicana de la Abogacía la invitación. Lamento tener que retirarme un poquito antes, pero pues mi campaña es de territorio y yo diario voy a un lugar y pues una disculpa de que me tengo que retirar. Agradezco también la atención de las candidaturas aquí presentes
les deseo el mejor pues, de los éxitos en estas 2 semanitas casi, o un poco menos que nos quedan de campaña. Les mando un abrazo y muchas gracias nuevamente por su gran invitación y los felicito por esta gran iniciativa. La verdad es que lo están haciendo muy bien y creo que vamos a tener una mejor justicia constitucional. Muchas gracias y bonita tarde a todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor Paz, desde aquí, desde Baja California, Tijuana. Muy bien, gracias. Saludos desde Rosarito. Gracias. Bueno, vamos a pasar a la última pregunta de este bloque y en este caso le vamos a pedir al doctor Eduardo Torres si una reflexión, un punto de vista sobre, digamos, todos creo que compartimos esta idea de la necesidad de aumentar el acceso a la justicia y también, pues, todos somos conscientes que las posibilidades de que los casos lleguen a la Suprema Corte, pues, son reducidos, ¿no? Y que en ese sentido, pues, a nivel de la justicia local, pues, hay todo un gran reto igual de reforma y mejoras. Le quisiera preguntar si usted, en su perspectiva, consideraría que la Suprema Corte debiera tener un papel de liderazgo con los poderes judiciales, digamos, un liderazgo no de imposición, por supuesto, por la autonomía de los estados, de los poderes judiciales, pero sí, digamos, siendo el máximo tribunal, un liderazgo para impulsar una reforma de los poderes judiciales locales, ¿no? O sea, asumida de motu propio para eso, para que en algún momento los ciudadanos, ciudadanas experimenten realmente mayor cercanía, mayor prontitud y mayor, digamos, acceso a la justicia efectivo. Me gustaría si nos puede dar una opinión. Gracias, doctor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes nuevamente. ¿Qué tiempo tengo para responder, perdón? Sé que habría tal vez mucho que decir. Tendría 3, 4 minutos máximo, ¿sí? Perdón, correcto, sí, muchas gracias para estar en tiempo. Miren ustedes, yo he podido tener la oportunidad de 45 años de experiencia teórica y práctica en el mundo del derecho y las ciencias sociales. Parte de mi producción está orientada precisamente a analizar pues, al sistema de justicia y a la Suprema Corte. Algunas de las conclusiones a las que he llegado es que en México realmente nunca hubo una federación como tal. El tránsito en el siglo XIX de República Centralista a República Federalista quedó, digamos, de alguna manera trunco. Tuvimos, sí, un poder federal, ¿no? Que actuaba algunas veces a nivel nacional, pero no hubo concierto con los estados en realidad, ¿no? Y si nosotros vemos los distintos poderes judiciales en los estados, ahí es donde tenemos los mayores niveles de abuso de poder en cuanto a la justicia. Pero también mi experiencia como litigante es que ha habido tal metástasis de corrupción en el sistema de justicia, contando juzgados estatales y federales, que se formó una mafia que podía trabajar a nivel, curiosamente, no trabajaba bien la justicia a nivel federal, pero la mafia sí podía ser muy eficaz a nivel federal. Entonces, uno de las grandes cosas que tenemos que hacer, me parece, y por eso fue esta reforma judicial, ¿sí? Es que tenemos que desamafiar al sistema judicial. Tenemos que lograr que estos vínculos tan estrechos entre abogados litigantes o postulantes, entre defensores, entre fiscales, entre jueces estatales, entre jueces federales, tengan un sistema de control. El control que ahorita se crea a través del Tribunal de Disciplina Judicial, ¿verdad? Pues va a ser eficaz probablemente, esperamos que así sea, en términos federales, pero en términos de las 32 entidades federativas, no va a haber posibilidad en este momento de control eficaz. Entonces, a mí me parece que necesitamos pensar en un sistema de control judicial a nivel nacional, que incluya lo estatal y lo federal. Pensando de esta manera es como propongo el Ombudsman Judicial Nacional, ¿sí? Esa es una de las posibles instituciones, pero no es suficiente. Ahora bien, podemos hablar de muchas otras cosas, pero el tiempo es corto. Respecto al liderazgo, a mí me parece esencial, me parece central
El problema en buena parte en el Poder Judicial en México es que no ha habido liderazgos naturales, porque los liderazgos, vean ustedes, nombran presidente del Tribunal Superior de Justicia de un Estado a quien iba a ser presidente del Consejo de la Judicatura, y nombran presidente de la Corte a quien iba a ser también presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura, lo cual era una centralización del poder tremenda. Entonces, necesitamos, por un lado, sí, la democratización del Poder Judicial, no solo a nivel externo electoral, sino también interno, pero que sea una democratización también, digamos, meritocrática, ¿sí? Tiene que haber paso a liderazgos naturales. Eh, Diversificar la composición de la Suprema Corte va a ayudar. Hay una cosa que con esto quisiera concluir, es una reflexión. Yo apoyo la reforma judicial, sí, la propusimos nosotros en los 2 tomos de juzgar a la Suprema Corte, 1000 páginas. Apoyo la elección de los jueces, apoyo la reforma al sistema de justicia de manera integral. Ahorita solo vamos con la cereza del pastel, la elección de los jueces. Pero esto no basta por sí para transformar el Poder Judicial. Esto es algo pues, que es complejo. Necesitamos la reforma integral del sistema de justicia en todas sus instancias, con todos sus operadores, ¿verdad? Para que esto pueda funcionar. De otra manera, caeríamos, y esto lo he planteado también, en lo que es el gatopardismo, ¿verdad? De Lampedusa, que todo cambie para que todo siga igual. Aplicar la guillotina a las cabezas del Poder Judicial, pues puede resultar tan peligroso como cortarle la cabeza a la hidra, ¿verdad? Saldrán 7 cabezas más. O puede resultar tan benéfico como dejar surgir líderes naturales. Pero hay otra cosa que me preocupa y es el manejo corporativo, político, monopólico también de esta elección. Me preocupa que haya un control corporativo del Poder Judicial en el que no lleguen a ser los líderes los mejores juzgadores. Y esto lo digo porque las tentaciones del poder son amplias. A mí me parece que el INE está haciendo un papel decente, aunque demasiadas restricciones ha puesto para los candidatos. No nos dejaron, nos pusieron en una jaula, es mi metáfora. Nos ponen en una jaula de acero colgando, dejan abierta la puerta, pero las normas y los barrotes son tan estrechos, tan rígidos, que no nos permiten volar. Entonces, esta elección sui generis no era la que habíamos propuesto nosotros, pero es la que existe y la tomamos y como toda acción humana no es perfecta, pero es perfectible. Y yo diría entonces lo siguiente para concluir, queridos amigos y amigas, colegas, respetable orden mexicana de la abogacía. Muchas gracias por esta oportunidad, pero hay mucho trabajo por hacer todavía y una de las mejores cosas sería permitir la democratización interna del Poder Judicial y el liderazgo natural. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y bueno, pues vamos a la última parte de este conversatorio y para eso le cedo el uso de la palabra a Jorge. Bien, muchísimas gracias, Edgar. Bien, tenemos las preguntas del público, realmente son variadas, recogidas aquí en el chat y déjenme nada más, recojo dos preguntas que nos hace trato de sintetizar 2 preguntas que nos hace la presidenta de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía, la maestra Cristina Vizcaíno Díaz, respecto a qué esperar de esta nueva corte, respecto a su relacionamiento con el foro jurídico. Básicamente, o sea, ¿cómo se pretende desde la Corte, desde la nueva Corte, fortalecer el proceso de colegiación, pero también el darle más elementos de formación y de certificación a los abogados, a los litigantes, a quienes son, al final del día, en muchos casos, los intermediarios entre las personas que solicitan acceso a la justicia y aquellos que tienen que determinar ese acceso a la justicia por una serie de procedimientos que en este caso son los miembros del judicial y en el caso concreto de ministros de la Corte. Entonces, empezaría, pediría si las quisieran responder
En este orden, primero el doctor Edgar Coso, haríamos con el doctor Eduardo José Torres Maldonado. Adelante, por favor. Gracias, Jorge. Bueno, ya por cuestiones de actividades y demás, ya no somos todos los que estábamos, pero bueno, con mucho gusto y rápidamente. Yo creo que es muy importante la relación que se tenga con el foro. Hasta ahora lo que yo he visto y vivido es que son los foros, colegios de abogados y demás, los que tienen una relación individual con los ministros y con las ministras. No hay nada verdaderamente institucionalizado. Yo creo que sería muy importante que se hagan reuniones periódicas, sistemáticas, entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los diversos colegios de abogados, pero algo muy institucionalizado, no nada más porque me cae bien este ministro, me cae bien esta ministra y lo invito al foro a que dé una charla, o viceversa. Desde la ponencia de un ministro o ministra se invita a ciertos abogados para que participen en algunas actividades. Tiene que ser algo más institucionalizado. Eso por una parte. Pero también yo creo que con los abogados podemos construir más cosas. Sí, ¿por qué? Porque son ellos los que están advirtiendo la problemática que hay en la impartición de la justicia desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, esas reuniones de trabajo tienen que ir muy encaminadas a cómo mejorar esa impartición de justicia. Yo creo que eso es clave. Y de lo demás, pues hay que pegarle desde las escuelas de derecho. Yo estuve en un órgano evaluador de la Barra Mexicana Colegio de Abogados de las escuelas y facultades de derecho. Desde ahí hay que entrarle al tema. ¿Por qué? Porque ahora resulta que hay carreras de derecho que se hacen en 2 años o incluso en un año. Hay una problemática muy especial. O si se hacen 4 años o 5 años, no salen lo suficientemente preparados. Entonces hay que hacer una certificación más estricta de las escuelas de derechos. Y sí, hay que entrarle al tema de la colegiación. Yo creo que eso es muy importante, no por el hecho de tener un título de licenciado en Derecho, es suficiente pues para cumplir ciertos requisitos que tienen que ver con el ejercicio ético de la profesión, el saber cómo se actúa frente a los tribunales, e incluso frente a los demás abogados. Todo eso es un proceso que lleva a cabo la colegiación. Es un tema que hemos tenido ahí, lo hemos traído, lo hemos llevado y no lo hemos decidido. En otras profesiones sí existe y hay progresos muy fuertes. Entonces, con la abogacía tenemos que construir muchas cosas, porque son ellos los actores principales, meternos con las víctimas, que también ya les había dicho, y eso es lo que podemos hacer, un poco bajarnos del pedestal de la Suprema Corte y entrar con las víctimas, pero al mismo tiempo también entrar en los foros, con la abogacía y estar al tú por tú, porque eso es lo que tenemos que hacer. No es que la Corte esté más alto, no, tiene una función diferente y por lo tanto vamos a tratarlos de una manera similar. Es lo que te puedo decir, Jorge. Muchas gracias, doctor Corso. Bien, damos ahora turno de palabra al doctor Eduardo José Torres Maldonado respecto a esta misma pregunta, por favor. Sí, muchas gracias. Miren ustedes, creo que es un tema muy importante porque se está dejando de lado en las propuestas de reforma integral del sistema de justicia, no en nuestro caso, nosotros lo hemos propuesto, pero en otras que he visto, precisamente la relación con el foro, la relación con los abogados y su participación en el sistema de justicia. A mí me parece, dividido esto en tres apartados, ¿verdad? En primer lugar, tendríamos que propiciar y fortalecer la institucionalización de la colegiación, que es una cosa que está muy dispersa en México. En otros países, por ejemplo, se tienen que presentar exámenes anuales, por ejemplo, en las barras de abogados, ¿no? Y aquí tendríamos que hacerlo tanto a nivel estatal como a nivel federal, ¿no? También es importante que se establezcan y se fortalezcan mecanismos profesionalizantes. Es decir, quien litiga en determinada materia sería pues recomendable que tuvieran actualizaciones, ¿verdad? Profesionales. También yo diría que en un ámbito democrático, en un ámbito de mayor socialización, de mayor respeto, hubiera sistemas de diálogos permanentes. Aquí yo creo que podríamos utilizar nuevamente las casas de la cultura jurídica, ¿sí? Y yo hablaba también de institutos de formación jurídica. Ahora bien, eso por el lado de fomentar, que es muy importante, ¿sí? Eh, Hay también otra cuestión que tenemos nosotros que considerar, especialmente cuando sabemos que en México la proliferación del crimen organizado
y un sistema de corrupción que se encuentra subterráneo al sistema formal precisamente del Poder Judicial funciona, ¿sí? Entonces aquí yo diría lo siguiente, ¿verdad? A reserva de tener más tiempo en otra ocasión para profundizarlo. En primer lugar, necesitamos sanciones, sanciones que permitan controlar, ¿verdad? Actuaciones, en primer lugar, ilegales. En segundo lugar, que sean conductas, faltas de ética profesional eh, y de engaño a la justicia. Y también una tercera parte, en este último apartado, que pudiéramos sancionar la asociación y amafiamiento con grupos del crimen organizado. No es cosa menor, no es cosa menor. La corrupción en el sistema de justicia funciona fundamentalmente porque agentes operadores clave, muy eficientes de esto, son los abogados postulantes o litigantes. Por eso es importante hacer un patrón nacional, un censo nacional y tener conocimiento, ¿verdad?, de quienes ejercen la profesión y cómo la ejercen. Claro, siempre en un sistema democrático, ¿verdad? No dictatorial, con un sistema democrático, pero sí necesitamos esto porque las crisis, digamos, de las administraciones de justicia cada vez serán más fuertes. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos por sus respuestas. Vamos a cerrar este ciclo de preguntas y respuestas del público con una última pregunta muy corta. Me parece que además tiene una carga importante, ¿no? Respecto a eh, los referentes que podrían ayudar a aquellos nuevos candidatos, aquellos candidatos que eventualmente serán los nuevos ministros y ministras de la Corte, a definir rumbo y a quizás consolidar un modelo eh, que tengan, digamos, en la cabeza a través de propuestas, pero también a través de una, vamos a decir, de un ideal o un referente de carne y hueso. Y entonces la pregunta aquí la hace la maestra Silvia Chica, que es la directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Ella pregunta si tienen algún modelo a seguir o una referencia de un miembro del Poder Judicial, ministro, magistrado, juez, bueno, yo diría no solamente de ámbito federal, caso de la Corte, pero de ámbito de jueces y magistrados o de ámbito, o de ámbito local. Más allá de figuras o referencias históricas internacionales, saber si hay un modelo o una referencia, ¿no? O un perfil que a usted se les antoje como modelador de lo que podría ser el nuevo modelo de justicia y la nueva tarea y actuación de los ministros de la Corte. Entonces, en ese sentido, empezaríamos primero con Eduardo José Torres y cerraríamos con el doctor Edgar Corzo. Adelante, Eduardo. Eduardo, tienes tu micrófono apagado. Sí, perdón. Sí, muchas gracias por formular la pregunta a la maestra Silvia Chicas, ¿verdad? Y gracias también a Jorge Sánchez por esta oportunidad de contestar esta pregunta. Es una magnífica pregunta. Yo he estado pensando últimamente sobre eso, pero en lo personal, yo no encuentro un modelo referencial para esta nueva etapa en que va a entrar la Suprema Corte de Justicia. Puedo explicar por qué. Sí conozco casos de excelentes ministros de la Suprema Corte, ¿verdad? Pensaría, por ejemplo, en un perfil, pero que no sería ejemplar, que sería simplemente que lo conozco y me pareció que hizo un papel interesante en la Corte, ¿no? Es de Juventino, Castro y Castro, ¿no? Pensaría que fue un ministro con no solamente un conocimiento técnico jurídico, sino con orientación desde cierto punto de vista social, ¿no? En algunas resoluciones que tomó. Pensaría, por ejemplo, en antiejemplos, ¿no? También. Yo diría Jorge Carpizo, Góngora Pimentel, no pensaría que para nada podrían ser ejemplos de referencia, por la manera en que consolidaron grupos de poder y cómo se comportaron.
al respecto, ¿no? Usando al Poder Judicial sobre todo. Entonces, a mí me parece que lo que aquí necesitamos es generar nuevas dinámicas, nuevos perfiles, nuevos patrones de liderazgo, nuevos formatos de actuación, por un lado democrática, pero por otro lado que tengan también una gran eficiencia burocrática, ¿no? No hay que olvidar que buena parte de lo que hace la Suprema Corte de Justicia es administrar, ¿verdad? Desde un punto de vista burocrático de élite a un gran sistema judicial. Es una gran maquinaria. Yo aquí pensaría, por ejemplo, en una concepción organicista, pensando en Émile Durkheim, ¿no? El sociólogo francés. Habría que considerar tres enfoques. Uno, el crítico del funcionamiento del sistema. Dos, la parte estrictamente funcional o funcionalista del sistema, que hay que hacerlo pues, más eficiente, más dinámico. Y el tres sería también cómo vinculamos este sistema de alta burocracia judicial, de élite burocrática judicial, con el Estado en su totalidad. Porque la Suprema Corte de Justicia forma parte del gobierno y del Estado del país. Aquí yo he planteado también que se requiere, por ejemplo, no solamente una división de poderes, sino una coordinación de poderes, guardando siempre la independencia y la parte de soberanía que debe ejercer el Poder Judicial. El tema es complejo, difícil de abarcar en unos cuantos minutos, pero yo diría, tenemos que crear nuevos patrones, nuevos perfiles, nuevas formas de actuar, nuevos liderazgos y nuevas formas también de interactuar entre poderes estatales y poder judicial federal. Eh, Poder Judicial Estatal y Poder Judicial Federal. Hay una cosa también, es muy importante que podamos tener un plan para rescatar a la justicia del control oligárquico y autocrático en los estados. A nivel federal, como que hay más visibilidad y podemos actuar de alguna manera, pero me parece que tenemos que pensar también con una visión nacional, por un lado, y nacionalista. Pero al mismo tiempo también la Corte tendrá un papel muy importante de liderazgo que jugar en términos de geopolítica en las decisiones judiciales cuando caigan ciertos asuntos de enorme relevancia, viendo el escenario de época de crisis en el mundo. Sería mi propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo José Torres Maldonado. Damos ahora turno de participación al doctor Edgar Porcio Sosa. Sí, gracias, Jorge. Bueno, yo creo que han habido personajes muy interesantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que yo creo que vale la pena algunos mencionar, no como un paradigma a seguir tal cual, pero sí como personas que marcaron cierta forma de ser, cierta forma de pensar, y que eso es muy importante. De época pasada, y no por conocerla en las funciones jurisdiccionales, sino después de las funciones jurisdiccionales, y sobre todo por su lectura, doña María Cristina Salmorán de Tamayo, la primera mujer ministra, sí, es un personaje muy interesante, con una gran inteligencia, llegando a la corte, la única mujer y abriéndose paso. Yo creo que eso hay que tomarlo muy en consideración. Doña Clementina Gil de Lester, a quien pude tratar ya no en funciones jurisdiccionales, sino fuera, también una gran persona con una agudeza jurídica importante y un saber estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego, cuando tuvimos la reforma del 31 de diciembre del 94, en donde bajamos de 26 ministros a 11 ministros, se quedaron dos ministros que vale la pena señalar quiénes eran. Uno era don Juan Díaz Romero y el otro era don Mariano Azuela. Son dos que eran pilares en su momento y los dos enseñaron muchísimo la metodología de lo que es ser el ministro, de los criterios. Era como la historia de la corte que salía y que daba paso como puente a la nueva corte que entraba. La amabilidad siempre de don Juan Díaz Romero, de Oaxaca, una persona muy amable, de verdad, pero con un entendimiento jurídico muy profundo. Y don Mariano Azuela, que él resolvía los asuntos en el Pleno, creando tesis de jurisprudencia y decía, este asunto se puede resolver con la siguiente tesis de jurisprudencia, y ahí la mencionaba, y así se podía resolver el asunto. Después de ahí, pues tenemos también a don Carlos de Silva Nava, con una mente muy aguda. Traemos también a don Guillermo Guzmán Orozco,
que era alguien que abrevaba muchísimo de la jurisprudencia norteamericana y era muy, muy activo. Y después tenemos ejemplos como don Guillermo Ortiz Mayagoitia también. Aquí sí difiero un poco de la opinión de mi colega Eduardo. Pero yo creo que personajes como Genaro Góngora, que tienen una impronta muy especial en una etapa de la Corte, en un análisis más amplio, por supuesto, y sin entrar en polémicas, tuvo una presencia muy especial y un sentido social de la resolución de los asuntos. Y lo mismo Jorge Carpizo, quien venía con una experiencia académica y además política que llegaba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, así como esto, también hay otros ejemplos de otras mujeres que han desarrollado ampliamente una posición en la Corte y que nos han demostrado que se puede también, sin entrar en una perspectiva de género o ultranza, pues de que hay personajes muy especiales de los cuales podemos seguir. Hay otra distinción también, quiénes son los técnicos, quiénes son los que son más políticos, quiénes son más sociales, dependiendo los esquemas diferentes que se puedan sostener, es como podemos tener referencias, pero lo mejor, creo yo, es crearla de uno propio. Crearla de uno propio, pero tomando en consideración todas las experiencias que se tengan. Todos tenemos un bagaje muy importante. Lo que sí, sí hay que llegar con cierta madurez, con cierto sentido de lo que es la vida jurídica ya. En algunos otros países, pues es el puesto a través del cual se termina el ejercicio profesional. En el nuestro, pues ya estamos viendo que vemos cambios y demás, pero sí hay que llegar con una solera, con una madurez, con una templanza muy importante y crearse uno mismo con los antecedentes que traiga para servir de la mejor manera posible al derecho y a las personas, Jorge. Eso es por mi parte. Muchísimas gracias, Edgar. Bien, pues con esto damos cierre a este ciclo de preguntas y cedo el uso de la palabra a el maestro Edgar. Bueno, más bien, daríamos ya cierre al ejercicio como tal. Viene un mensaje de despedida por parte de de la maestra Cristina Vizcaíno Díaz, presidenta de la OMCA, pero antes le cedo el uso de la palabra al maestro Edgar Cortés por parte del Instituto Mexicano, si es que él tuviera algún punto a que añadir desde el punto de vista ya como tal del conversatorio. Adelante, Edgar. No, solo agradecerle al doctor Edgar Corso y al doctor Eduardo José Torres su gentileza y además que se hayan quedado hasta el final. Bueno, muchas gracias y reiterarle igual nuestro agradecimiento a las personas que se conectaron el día de hoy. Adelantar que el próximo sábado tendremos igual un nuevo conversatorio con otros candidatos y candidatas a las 11 de la mañana. Están invitados también para seguir conociendo las propuestas, los perfiles, los puntos de vista de quienes aspiran a formar parte de la Suprema Corte. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy gentil. Adelante, pues, entonces, maestra Cristina Vizcaíno, para nuestro cierre. Gracias, Jorge, muy amable. Bueno, pues yo quiero agradecer a todos ustedes que nos acompañaron, pero principalmente quiero agradecer a la doctora Silvia Chica del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia que nos está acompañando y que no sé si la mencionamos, pero aquí nos acompaña como directora ejecutiva del instituto y está aquí presente y hemos trabajado hombro con hombro junto con los moderadores para preparar este conversatorio. Bien, quiero agradecer particularmente a Edgar y a los ponentes que nos han acompañado por estas extraordinarias disertaciones que han tenido y análisis respecto de su papel en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les quiero comentar de manera breve que la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía es un colegio que tiene una misión muy importante. Por supuesto, es la capacitación y certificación permanente de la abogacía a nivel nacional. Y también dentro de nuestra misión y de nuestra filosofía es llevar a cabo el ejercicio de un apoyo al gobierno, a los entes legislativo, judicial y ejecutivo a través de una postura crítica propositiva, que creo que esa es la postura que tiene que tener un abogado. Proponer, criticar, por supuesto, pero
presentar propuestas, soluciones a los problemas que se presentan. Quiero mencionar a los ponentes que nos están acompañando que el día 17 tendremos este video editado. Se los compartiremos de manera personal a cada uno de ustedes para que lo puedan circular si es que fuera de su interés tener este material. Estoy más que complacida por haberlos escuchado. Me parece que tenemos grandes talentos que están participando en la Suprema para ser candidatos y aspirar a este alto cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No me queda más que agradecerles a ustedes su participación, que nos compartan sus ideas, sus propuestas y su trayectoria. Agradezco enormemente a quienes nos acompañan de otras latitudes, pero particularmente agradezco a todos y cada uno de los miembros de la Orden Mexicana, Colegio de la Abogacía, que se han manifestado dentro de este chat. Muchísimas gracias, colegas. Vamos a circular este video y les pediría que hagamos una difusión vigorosa del mismo para que la sociedad conozca a los candidatos que están participando con nosotros en nuestro colegio.